salame. ¿Quién? El que te dejó plantada. Capaz que ese salame estaba solo retrasado. Capaz le hicieron sanguchito. Saquemos lo bueno de esto. Voy a brindar con una princesa. My lady. ¿Milord? Ay, si te contara sobre la producción de este néctar que producían los frailes en su momento. Pero bueno, yo no soy ni cura, ni santo, así que... Ay, pero no hace falta, yo te cuento, vení. Sí. Para hacer cerveza, sí o sí necesitas agua, malta, lúpulo y levadura. Como el agua es el ingrediente que más hay dentro de la cerveza, es fundamental que esté impecable. Por eso, osmosis inversa. Ah, osmosis, o sea, ya sé el título de una película, la que labura la colorada esta. No, ¿cómo va a ser una película? Es un proceso. Ese proceso lo que le hace al agua es sacarle las sales y todos los residuos feos que tiene para dejarla casi destilada. Entonces se usa mucha cantidad de esa agua casi destilada y agua normal. Vení, continuemos. Mira esto. ¿Ves esta olla de acá? Acá empezamos con la maceración. Viene toda la malta por este caño, que cae el grano por este cono. El agua entra por este caño de acá para que juntos entren húmedos y empiece la maceración. ¿Qué es eso? Que toda el azúcar de la malta quede adentro del agua. Que después la pasamos a esta olla para el momento de hervor. Bueno, mira, cuando acá llega a 100, ahí le tenemos que agregar el lúpulo. Acá está el lúpulo. Esa florcita que le da amargor. Sí, aporta amargor, aporta sabor y aroma. Todo eso va acá adentro. Ay, pero no hay cerveza todavía en este punto, mira. Una vez que sirvió la cerveza, hay que enfriarla para poder ir a la fermentación. Pero primero, pasa por estas placas de acá. Por acá pasa la cerveza caliente. Y acá tenés agua fría. Juntas, hace que se enfríe la cerveza y llegue a la temperatura ideal. Bueno, dale, vení, acompañame a la fermentación. Eso aprovecha la fermentación, mirá. Cuando se baja la temperatura, que queda más o menos a 20 grados, ahí le agregamos la levadura. La levadura va a hacer que produzca todo ese alcohol comiéndose el azúcar que traíamos de antes y va a sacar todo el alcohol. ¿Por qué? ¿Por qué esa forma tiene? Esto que tiene forma de cono hace que todo el sedimento baje junto con la levadura que ya se murió. Bueno, mira, no, el reloj tenés que mirar, este reloj de acá. Este es el que te mide la presión, porque acá hacemos la carbonatación. Este tubo que tenemos acá es el dióxido de carbono, le da el gas a la cerveza. Una vez que ya está todo el gas adentro, se le baja la temperatura y ya se puede tomar. ¿Entendiste, McFly? Vamos. Bueno, y de los barriles ahí queda la maceración unos días más y listo. Ya está, ya sabes cómo se hace la cerveza. Sí, bastante detalladito. Ay, bueno, me parece que te dejé en offside. No, offside es otra cosa. O sea, vos no me dejaste adelantado a una conclusión. ¿No te me vas a poner a hablar de fútbol ahora? No voy a hablar de fútbol, pero te voy a explicar bien lo que es el offside. ¿Me vas a maexplanear lo que es un offside? Sí, por ejemplo, en la final de River Belgrano, el tipo estaba en offside y no se lo tenían que haber dado Offside el gol. imaginario. Tendría que haber estado toda la vida en la B. Hola. ¿Quién es este tipo? Este es un bostero que me está hablando del offside imaginario. Pero a toda honra, querida. Que el tipo está adelantado, mete el gol y lo tendría que haber anulado. Mirá, papá, River estamos en Belgrano. Argentina. Vos sos Esto es gallina. fútbol, Vos sos esto es gallina. fútbol. Claro que Ponete soy una mano en el gallina, soy el corazón. más grande. Pero ponete una mano en el corazón, el tipo estaba adelantado. Mirá, yo te voy a explicar bien con A ver, detalle. explica, Vamos a hacer el arte. explica, Mirá. explica todo lo que vos Tira la quieras. pelota, Esto es y fútbol. el tipo está acá adelantado, el defensor está acá. ¿Y la, le hace pero el la gol. pelota sé dónde te Le vas a tenía que meter la haber pelota? anulado. Tengo Esto otra. es fútbol, Tengo papá. otra. Una cosita Mariano, que no quiero lo que estaba te de la quede. cabina. Quiero que Es te quede offside, Macaya. bien Es offside. claro lo que te voy a decir, papá. Porque ustedes siempre viven de boca a lo que quieren. Yo te voy a explicar lo que es un offside. El offside, yo te voy a decir lo que es un offside. Escuchame. Sí, Edo que el boterito va a invitar Yo voy a y vas a tener una charla de lo que es un offside. vos vas a estar acostumbrado a pagar podrido los boteros. ¿Se creen que porque son 200 gritando tienen razón? Los sobrecitos que han mandado. Eso era mala. Esto es fútbol. Vos sos Esto- gallina. Claro que soy gallina, soy el más grande. A ver, explica todo lo que vos quieras. Esto es fútbol. Tengo Esto es fútbol, papá.